Señor Tritón, con esa sonrisa maravillosa, usted sabe de mar, de océano, de agua. Entonces no tenía otra opción que hablar con usted para despejarme algunas dudas que tengo, pero en realidad más o menos la tengo resuelta. Amigas y amigos, agua, mar, río, océano, pescados, mariscos, materia prima extraordinaria que tiene nuestro país y materia prima extraordinaria que sirve para elaborar platos de comida exquisitos. Así que, como habrán podido imaginar, hoy vamos a hablar de pescados y mariscos. Gracias, Pietro. Qué tipo querido que sos. Hasta un tritón es tu amigo. Y si así arrancamos, no se imaginan lo que va a ser el programa de hoy sobre un alimento que nos acompaña desde el comienzo de la historia, el pescado. Vamos a conocer los secretos para hacer un verdadero chupín de pescado. Seremos testigos del paso a paso del sagrado ceviche y además visitaremos un lugar en donde encontraremos pescados y mariscos en todas sus variedades. Descubriremos qué es la leche de tigre y compartiremos una entrevista con seres marinos en vivo y en directo. Así que como hay mucho para ver, ya mismo nos vamos a la primera historia del día, acompañando a Pietro para conocer una historia familiar donde el pescado es protagonista en todas sus variantes y formas. Amigas y amigos, el recetario de los hijos del mar no se reduce únicamente a unas rabas, unos cornalitos o un filete de merluza. Existen muchas alternativas más, un mar de recetas golosas, suculentas, maravillosas. Bueno, hoy vamos a visitar un lugar que se especializa en platos de alta calidad elaborados con pescados y mariscos de primera categoría. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, Lucas, volver a este lugar para mí es siempre un motivo de placer. Me gustaría recordar un poco esta historia, ¿no? Este vínculo que tiene tu familia con el producto del mar. Bueno, ustedes obviamente, Cioffi es un apellido italiano, claramente bien italiano, bien del sur, y evidentemente quizás ya ahí hubo una conexión con este mundo que es espectacular. Arranca en Sorrento, en la Marina Grande, particularmente de Sorrento, en el sur de Italia. La familia de mi viejo eran 9 hermanos. Pescaba el abuelo de él, el padre, y de toda la familia, los 2 hermanos más grandes, de los 9 hermanos, que eran mi tío, que estaba en Mar del Plata cuando vino de Italia, fue para Mar del Plata, y mi viejo que como era posguerra, venían a pescar pensando en mandar plata para allá, ayudar a la familia. Mi viejo se vino para Buenos Aires, trabajó para otras personas, para otros colegas, hacía flete. Primero con el flete conoció gente a quien podía venderle por mayor, empezó a traer pescado de río, que lo traía del Tigre. Después con el paso del tiempo se animó y en el viejo mercado de Barraca, que se le llamaba de Abasto, empezó a traer mercadería de Mar del Plata. Estamos hablando del año 56, 57. Entonces empezaron a ir al mercado muchas proveedurías marítimas que servían al puerto, buques. Exacto, y fueron al mercado en búsqueda de proveedores. Bueno, mi papá en ese momento tuvo ese nexo, en ese mercado tenían cámara, pero era solo para mantener el pescado fresco. Y todo lo que era los buques de carga y sobre todo de pasajeros necesitaban mercadería congelada. Entonces él trazó una línea entre lo que es el puerto y el mercado de Barracas en el fondo y justo ancló acá, en esta esquina, donde buscó el punto intermedio para poder tener una cámara para poder congelar. ¿Cómo surge la idea de tomar la materia prima y meterse, entre comillas, en un problema, ¿no? Porque una vez que empezás a hacerlo, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, no hay vuelta para atrás. ¿Quién tuvo la idea? Y mira, en ese momento, acá empezamos con la comida en el año 91.
mi viejo empezó a hacer las cosas típicas que hacía y empezó a hacer las anchoitas que él las preparaba en salmuera y empezó a hacer las filé y presentarlas como la anchoa en filé pero en aceite. Sí. Después empezó a preparar también, como se le dice al boquerón, y preparar la anchoita fresca, prepararla con vinagre, que hace una mezcla de vinagre con sal. Calamares, que lo servía, lo hacías a la provenzal, empezó a hacer mejillones a la provenzal, camarones. Y tenía una heladerita chiquitita que había comprado usada en San Telmo. Después compramos una freidora, empezamos a hacer filé frito, albondiguitas de merluza. Unos colegas nuestros habían empezado a hacer a la vista paella y cazuela y sacaban rabas, cornalito y calamarete. Entonces empezamos a abrir el sábado a la tarde y el domingo al mediodía. Y teníamos las paelleras grandes, que las teníamos acá en exhibición, al frente. Hacíamos empanadas y sacábamos cornalito, calamaretes y raba. La cosa clásica. Y la idea de la que estás más orgulloso, una especialidad que vos dijiste, sí, la hago porque me gusta, pero no le tengo tanta confianza y finalmente se transformó en uno de los mejores. Hay una ensalada que se llama el Delfín, que tiene el nombre de la casa, pero no la hicimos pensando en que sea la mejor. Lo hicimos pensando que nosotros cuando éramos chicos, mi viejo cuando venían las fiestas, en las fiestas hacía pulpito con salsa, las típicas comidas que él comía cuando era chico en Italia. Y había una ensalada que hacía fría que llevaba calamares, mejillones, pulpo, vieira, le ponía todos los mariscos y hacía una mezcla de aceite de oliva con limón, con perejil y la había personalizado con palmitos y olivas verdes y negras. Estoy seguro de que debe haber sido fiestas extraordinarias. Sí. Bueno, en honor a esa historia, en honor a esa ensalada, en honor al trabajo que hizo tu familia, bueno, gracias por darme la posibilidad de mostrar todo esto. Al contrario. Es un placer. Me alegro, al contrario. Además del sabor, el aroma o el gusto, siempre hay algo más allá que va con una historia de vida, un recuerdo o un homenaje familiar que está relacionado con una comida. Sin dudas, esto es lo que pasa con Lucas y su legado familiar, que permanece vigente en cada plato y en cada rincón de su local. Y para seguir con historias, vamos al búnker, donde ya está nuestro historiador para contarnos sobre la pesca en nuestro país. Diego, bienvenido. Un placer como siempre. Muy bien, Pietro. Bueno, te tengo que confesar algo. A ver. Muchas veces, sí, es un pensamiento recurrente. Creo que en mis vidas anteriores fui un pescador. ¿En serio? O un pescado, no lo sé. Bueno, ahí depende de los puntos de vista. Pero pensaba en eso cuando, estuve ahí trabajando sobre el programa de hoy, que es un programa sobre pescados y mariscos. Así que, bueno, es un tema que me interesa mucho. Bueno, arranquemos con la historia. Nos vamos a centrar en la Argentina. La primera legislación, quiero contarte, para la actividad económica pesquera o marina data de 1821. Así que estamos hablando unos años después de la Revolución de Mayo, ¿no? Para ponerlo en contexto, porque allí se fijan derechos a los barcos extranjeros para pescar en las inmediaciones de las costas de la Patagonia. A fines del siglo XIX ya se empiezan a dar permisos oficialmente para pescar en el mar argentino. Pero si hablamos de la historia de la pesca en nuestro país, tenemos que hablar de Mar del Plata. Porque es el ícono, porque concentra básicamente la mitad de los desembarques, realmente muchísima actividad, y representó un incremento notable en la producción y también en el consumo, en la demanda de productos frescos de mar. Así que la pesca marítima en la Argentina es un fenómeno, pero también tenemos los ríos, tenemos las lagunas, así que estamos hablando de algo realmente amplio. Y los inmigrantes, porque claramente cuando pensamos, por ejemplo, Génova, La Boca, ¿qué eran los que fueron a La Boca? Los pescadores, los genoveses, los ceneices, en definitiva, ¿no? Así que gracias a la llegada de inmigrantes italianos y españoles desde las zonas costeras de Europa, empezó a llegar cada vez más el oficio a lo que es hoy la República Argentina. Claro, al comienzo eran pequeñas embarcaciones, era una pesca mucho más artesanal. La industria pesquera como la concebimos hoy
se remonta a la década del 60 del siglo XX. Fíjate vos, 1961 se empieza a elaborar el filete de merluza, que desplaza a otras especies que terminaban en conservas. En el año 1973 sale una ley en la Argentina que determina que los recursos vivos en las zonas marítimas son propiedad del Estado. Y esto significa que el Estado otorga permisos de pesca, claro, que es lo que hoy por hoy ocurre. Un dato que yo no sabía y que investigando para el programa lo pude comprobar. La Argentina tiene un frente marino espectacular, inmenso. No sabía exactamente de cuántos kilómetros, Pietro. Sorprendente. Gracias a vos y a este programa he aprendido que la costa argentina sobre el Atlántico, desde la desembocadura del Río de la Plata hasta Tierra del Fuego, 4.725 kilómetros. Es una inmensidad. Impresionante. Es impresionante. La costa bonaerense, con Mar del Plata como estrella, 1.200 kilómetros. El resto, la Patagonia argentina. Así que tenemos que definir para la pesca como dos regiones. La marítima, la que da al mar, la bonaerense y la patagónica. Y después, en agua dulce, la pesca lacustre y fluvial. Lagos, lagunas, algunas muy conocidas, Chascomús, Monte, en la provincia de Buenos Aires, y también lo fluvial, el Paraná, el Uruguay, el Bermejo, el Río de la Plata, el Paraguay. Ahí aparecen de un lado el pejerrey, el surubí, el dorado, la boga, el sábalo en los ríos, que también realmente tienen muchos pescadores que trabajan claramente de esto. El dorado que comimos una vez en la primera temporada de Historias Ricas, frente al río Paraná en la costa bonaerense. Bueno, pero también hay que ver cómo evolucionó esto y en los 90 surge el auge ¿de quién? Del calamar. En los 90. Y ya en los 2000 el gran protagonista actual de la pesca industrial de mar abierto de la Argentina, que es el langostino. ¿No? Le llaman el oro rojo. Impresionante. Rojo o rosado, el langostino es un gran protagonista. Gran producto. Pejerrey, merluza, langostino, dorado, de mar, de agua dulce. A mí el pescado me gusta, venga de donde venga. Además, ¿quién no se comió un bagre en su vida? ¡Epa! Me convertí en Jorge Corona en un segundo, simultáneamente. Mejor sigamos con Pietro, que fue a visitar a una fiel representante de su cultura que le va a preparar uno de los manjares de la cocina peruana, el ceviche. Amigas y amigos, tengo ganas de comer un buen ceviche. Un plato que adoro, simple, esencial, pero que hay que saber cómo elaborar. Acá cerca hay una amiga que prepara unos ceviches y tiraditos, además hermosos, excepcionales. Así que bueno, Astrid seguramente me está esperando y bueno, vamos a ver después juntos cómo se prepara un ceviche y también un tiradito de verdad. Bueno, Astrid, estoy emocionado por varias razones. Voy a verla trabajar en algo que yo adoro, que es el ceviche. Y aprovecharé de este momento para hablar con usted un poco de ceviche. Me parece un plato extraordinario, dentro de su simpleza. Sí, para mí, obviamente, como peruana, ¿quién no quiere comer un ceviche? ¿Es el ADN de la cocina peruana o no? Sí, en un es punto, ¿no? Sí, es cultura. Es algún plato que nos identifica de diferentes maneras, ¿no? O sea, nosotros normalmente lo primero que nos levantamos pensando en quizás comer un ceviche. ¿Cómo tiene que ser un ceviche para que sea realmente auténtico? El ceviche tiene cinco ingredientes básicos. Uno es la pesca, que es importante que sea la pesca más fresca. El otro es la cebolla, el ají, que para nosotros el ají, el limo es importante también. El limón, en este caso en Buenos Aires, para nosotros poder llegar a la acidez del limón peruano, usamos lima y limón. O sea, ¿sí? esa es una mezcla entre los dos. Exactamente, una mezcla y el cilantro. ¿Qué tipología de pescado se utiliza normalmente en un ceviche? La regla importante es que sea fresco, siempre. Y obviamente de ahí van variando los pescados magros, los pescados grasos, semigrasos. Y en base al pescado que tengamos vamos usándolo para diferentes tipos de ceviches, que es lo que hacemos acá. Hoy en día estamos cortando el pescado a contraveta. O sea, ¿para qué? Para poder darle un poco más de firmeza, para poder
romper un poco ahí la estructura y que el limón pueda entrar. Sí es importante que ahora la técnica que estamos usando es curar el pescado. Ahora lo vamos a curar, 1 minuto, 2 minutos, para que el pescado comience a sudar, comience a brillar y a generar una capa muy fina, para que tampoco el limón obviamente lo cocine desde el primer momento. O sea que es un encuentro fugaz. Exactamente, es algo rápido. Es un encuentro corto en el cual el limón va a acompañar y va a reforzar el sabor del pescado, pero no lo va a cocinar. Y lo que nosotros vamos a pasar a hacer es ahora darle un poco de sal para que se comience a curar. En este caso vamos a armar un ceviche bachiche, en el cual vamos a usar una leche de tigre especial. Nuestra leche de tigre es un poco más cremosa, tiene un poco más pescado para llegar a esa consistencia, y lo vamos a decorar con un poco de palta y alcaparras. Bien, ¿cómo se prepara la leche de tigre? La leche de tigre la preparamos con las verduras previas que usamos para el ceviche. En este caso le ponemos cebolla, le ponemos apio. Crudo, todo crudo, cortado en mirepoix, un poco de ajo, un poco de quión o jengibre, jugo de limón, jugo de lima, un fumet, ¿Sí? un fondo de pescado, hielo para que obviamente la temperatura no pierda temperatura el pescado, la pesca, y al finalizar, para aromatizar, golpes en el cual, con la licuadora, en el cual licuamos el limo y el cilantro para que aromatice la leche de tigre. Un poco de cebolla, ¿no? Y aquí viene nuestra famosa leche de tigre. En este caso la vamos a mover un poco porque es un poco más espesa de lo normal, ¿sí? Como verás, es súper blanca, ¿no? Que a eso debe su nombre, ¿no? A raíz del color blanco es donde le ponen el nombre de leche de tigre. Un poco de canchita a base de... Fundamental. Exactamente, siempre la canchita es fundamental. Listo, en este caso vamos a hacer el armado, ponemos el boniato, la lechuga, un poco de cebolla para poder hacerle base al ceviche y ponemos la pesca. Y para terminar, unas alcaparras para hacer un poco la diferencia. Yo normalmente no pruebo los platos. ¿No? Pero en este Por caso, favor. En este caso, no me puedo eximir. ¿Cuál es la diferencia entre el ceviche y el tiradito? El ceviche es un plato más contundente, donde la pesca obviamente va en cubos. El tiradito es un plato fusión también, que salió entre la japonesa y la peruana. Es un plato Nikkei, donde las fetas quizás son un poco, en un inicio, dice por ahí la historia, que toma el nombre a raíz de la palabra estiradito, ¿no? Entonces eran mucho más finas, era tipo más sashimi. Casi un sashimi. Exactamente, sí. Y nosotros con el paso del tiempo también lo hemos ido evolucionando y aperuanizando. Hoy en día las fetas son un poco más gruesas para nosotros, para poder sentir también la proteína. Bueno, ¿cómo se arma? Es más fácil, ¿no? Sí, esto es más fácil. En este caso vamos a armar un tiradito Nikkei. Tenemos acá la trucha, y la leche de tigre que vamos a usar hoy es la leche de tigre de maracuyá, que está hecha a base de reducción de maracuyá, leche de tigre clásica, un poquitito quizás pasta de rocoto para darle un poco de cuerpo y color. Apenas y listo. Fantástico. Bueno, Astrid, gracias por darme esta oportunidad. Gracias por hacerme recordar una vez más que la cocina peruana realmente es un patrimonio.
qué revelador lo que acabo de ver. Permítanme mandarle un mensaje a mi suegra. Betty, la comida se puede comer cruda, porque siempre me critica que la comida no está cocida. Está bien, que no es pescado, sino fideos, un guiso, papas al horno, pero esos son detalles, lo importante es la actitud. En fin, retornemos al búnker para conocer los lugares de nuestro país donde la pesca es un verdadero emblema. Bueno, Diego, volvemos a Mar del Plata. Mar del Plata es uno de los lugares de la pesca de nuestro país, del mar, donde la gente se identifica con esta actividad. Así es, la pesca representa el 20% de la producción de Mar del Plata y el 90% de sus exportaciones. Vos sabés que la pesca argentina está muy orientada a la exportación, sí. Después lo vamos a hablar. Producimos mucho pescado, consumimos poco pescado. Esa es la paradoja de los argentinos. Pero bueno, todos sabemos que Mar del Plata es un ícono, que nació como el balneario de la élite a la francesa y terminó siendo el balneario del pueblo. Con la llegada de los sindicatos, de los hoteles, de los veraneos más populares, pero además tiene en su origen la idea del pueblo de pescadores, ¿no? Y de hecho, el puerto se fue corriendo a donde está hoy, producto de que las playas céntricas se fueron dedicando a las cuestiones del turismo y de los balnearios. Bueno, la construcción del puerto data, la ley es de 1909, llevó tiempo, lo hizo una empresa francesa y fue inaugurado en 1921. Ese es un hito claramente que construye esta Mar del Plata, centro pesquero de la Argentina. Fíjate vos que en cantidad de desembarques más o menos explica la mitad de todo el país. Ahora es el 46%, pero en promedio anda por el 50%. Con una gran tradición, con 150 plantas procesadoras de pescado en la ciudad, en esta gran ciudad de la provincia de Buenos Aires, un desarrollo industrial y logístico y también de la industria naviera. Vos los conocés, ahí hay varios astilleros muy importantes, hay 3 o 4 realmente de renombre que son los que fabrican los barcos para la industria pesquera. Y también hay muchas pymes trabajando en el lugar vinculados con la pesca. Y después está, obviamente, esa cuestión tan afectiva, tan sentimental de los barcos de la pesca artesanal, los amarillos, los naranjas, ahí en el puerto, que quizás son de baja escala, pero siguen siendo un laburo importante. Cotidiano, la pesca más, entre comillas, pequeña, diaria, pero que alimenta un mercado local que es muy interesante. Y son un símbolo también, sí, ¿no? Son algo típico con sus redes y con sus historias, esos pescadores maravillosos, que cuando salen le piden y le agradecen ¿a quién? Al Cristo que está en la escollera, que representa al patrono San Salvador, el patrono de la pesca. Y todos los eneros se hace la fiesta de los pescadores. Así que claramente Mar del Plata tiene una historia bárbara con este tema. Y fíjate vos un detalle que yo tampoco tenía tan presente. Viste que hay un club de fútbol en Mar del Plata, sí, ¿no? El Aldosivi. ¿Cuál es la historia de este nombre? En el logo, en el escudo, hay un pescado, ¿no? Aldosivi fue creado en 1913 en Mar del Plata y justamente se engancha con los ingenieros franceses de la empresa francesa que construyeron el puerto, porque son justamente las primeras letras de los apellidos de los 4 ingenieros franceses. Aldosivi viene justamente de Allard, Dole, Szilard y Viriot, que son justamente los ingenieros que condujeron el equipo que hizo claramente el puerto. Así que bueno, todo tiene que ver con todo y en Mar del Plata mucho tiene que ver con la pesca. Con la pesca. Y si me voy al golf por un minuto, quiero contarte una historia. Ahí hay una cuestión que me parece muy interesante y muy vinculada, sobre todo con la gastronomía, con los platos, ¿no? Sí, vos sabés que hablábamos que el langostino es un producto estrella de la pesca del país y de Mar del Plata, y hay que irse a una época en la que había un grupo de amigos, entre ellos Luis Federico Leloir, premio Nobel de Química 1970, uno de los pocos premios Nobel de la Argentina. Bueno, y Leloir estaba comiendo los langostinos, los camarones con los amigos en el golf de Mar del Plata y no les gustaba del todo ninguna salsa. Y dijeron, vamos a probar combinaciones. Y ahí inventaron, sin darse cuenta, como jugando, esa mezcla de mayonesa y ketchup que construyó la salsa golf. Es genial. Y así le pusieron salsa porque estaban en el golf. Es genial esa salsa. Y hoy es un producto comercial. Sí. Simple y muy eficaz, muy efectiva. Lo crearon este grupo de amigos en el golf de Mar del Plata.
Qué gran dato para la sobremesa del domingo. La salsa golf la creó Leluar en Mar del Plata y así se llama porque la hicieron en el club de golf de La Feliz. Además le queda muy bien el nombre. Y menos mal que no la hicieron en una mercería, ponele, porque le hubieran puesto salsa mercería. No creo que nadie se hubiera animado a probarla. Ahora, vamos a escuchar a Pietro, que va a contarnos un poco más sobre la importancia del pescado en las diferentes culturas. En un planeta cubierto casi en su totalidad por las aguas de los océanos y de los ríos, bueno, es imposible no pensar en los pescados y en los mariscos. Alimentos, materia prima, criaturas que nos acompañan desde el comienzo de nuestra historia. La recolección, la caza, bueno, estos alimentos fueron parte de nuestro desarrollo como raza. Y finalmente llegaron hasta nuestros días, donde caracterizan culturas, identidades, recetarios de diferentes países del mundo. Algunos países comen poco pescado, como Argentina, y otros, como por ejemplo los asiáticos, o acá en Sudamérica nuestros hermanos peruanos, comen mucho pescado. Pero algo es seguro, son recursos que tendríamos que utilizar todas las veces que podamos para enriquecer nuestro paladar y nuestras mesas. Cuánta historia tiene este alimento ancestral que se disfruta en cada rincón del planeta. Y para seguir conociendo más sobre él, acompañamos a Pietro a una entrevista con la presencia de seres muy particulares. Amigas y amigos, nuestras aguas, nuestras costas, nuestro océano tienen tesoros gastronómicos extraordinarios. Criaturas del mar, casi misteriosas, que finalmente, gracias al trabajo pionero de algunos empresarios, llegan a las mesas de los mejores restaurantes de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, vamos a conocer una parte de esta historia, vamos a conocer uno de sus protagonistas y vamos a escuchar todo lo que nos tiene que contar. Este es un espectáculo. Esta es naturaleza, producto realmente argentino, fresco, vivo. Sí, ¿ves? Se mueve, no es mentira, es verdad. ¿Cómo arranca esta historia? ¿Cuál es el punto de partida? Bueno, porque hay que tener ganas de hacerlo, es un sueño, es una hazaña. Recuerdo que los pescadores decían que había un banco de mejillones que era para abastecer Inmenso. Buenos Aires 5 años y de repente un día para otro vino una Sudestada y se lo llevó. Se lo llevó. O lo tapó. Bueno, ese es el tema de la naturaleza, depender de la naturaleza, el Atlántico. Es el Atlántico. Pescadores de Río Negro, de las grutas, de San Antonio, del Chubut, de Puerto Lobos, de Playa Larralde, todo lo que es Madryn, y recolectando, haciendo y trayendo cosas. Y de a poquito se fue empezando a armar, digamos, si lo queremos llamar así, el catálogo, que no es un catálogo. Sí, el abanico de productos que tenés. No es fácil porque el primer obstáculo es el clima. Por ejemplo, la semana pasada había un sol hermoso, el mar estaba planchado en una laguna, pero había mar de fondo y el buzo es todo recolección a mano. Manual. Es todo recolección a mano y no se veía nada. No se veía. Entonces las lanchas se tienen que volver y perdés tiempo, nafta. ¿Quién compra este tipo de producto? Y la mayoría la compran los orientales. Los orientales. Los orientales, los chinos, coreanos, japoneses. No hay muchos, pero todos compran eso. Ellos, apuntan con decisión a esto. Más que nada lo que es ostras o el jailí, que es la pulpa de ostra que envasan y ya no quieren abrir la piedra, entonces lo hace otro. la quieren envasada, pero bueno, a ellos les gusta eso. Y después algunos, obviamente, los restaurantes de alta categoría. Esta es una centolla fueguina, ¿correcto? Es una centolla de Tierra del Fuego. De Tierra del Fuego. Cambiaron un poco las leyes y ahora vienen todas con precinto. Solo se pueden traer hembras que pesan más de 1 kilo, no pueden pesar menos de 1 kilo, que por ese lado lo veo bien, para preservar la especie y todo eso.
Igual hay una zona de pesca y también un tiempo. Desde julio hasta diciembre, enero se puede limitado, pescar. perfecto. Limitado. Y después Igual, tiene el tiempo de la centolla reproducirse. se muda de caparazón, se va más al fondo, o sea, no es que está todo el año. Bueno, vamos a las ostras. Las ostras es una ostra japonesa, es una especie introducida en el país, no es de acá. Bueno, pero es como Ya es nuestra. como decíamos antes, como el Malbec, que vino de otro lugar y bueno, y es nuestro. Venía Bueno, esta la otra es nuestra, nuestra. es un bivalvo molusco filtrante, filtra entre 50 y 100 litros de agua por día, es el que purifica el mar. Está en la zona de Patagones, en Bahía San Blas, que es ya provincia de Buenos Aires al final, y está plagado por todos lados. ¿Qué característica organoléctica culinaria tiene? O sea, las ostras pueden ser más, entre comillas, saladas, más dulces, más carnosas, menos carnosas. Esta ostra, ¿qué Esta por lo general característica tiene? es media salada. Carnosa y no carnosa depende la ovulación. Cuando está en época de reproducción son hermafroditas. Imagínate, largan como 5.000 ostritas cada una. Este es pulpito, desde acá, es pulpito tehuelche. Este pulpito tehuelche es de la zona de Patagonia, de Río Negro y Chubut. Acá los pescadores lo que hacen, la mayoría los pescan con gancho. Cuando baja la marea, que baja como 1 kilómetro, entonces queda la zona de las grutas, queda despejada y quedan ciertas lagunitas donde el pulpito se esconde Ahí cerca de las piedras. Y ahí, claro, en las piedras. Y ahí sacan. Bueno, y ahí tenemos ese... Bueno, este es ese, si lo queremos llamar así, caviar, que no es caviar porque el caviar es de otro pescado, pero... Ponele hueva de trucha. Hueva de trucha. Hueva de trucha. Bolicura en japonés. En japonés. Eh, Una delicia. Eso, bueno, también viene del sur, es de los despanses de las truchas. Y bueno, lo traemos también, menos de 24 horas hasta acá, abierto el pescado, tratamos de traerlo lo más fresco posible. Muchísimas gracias por, No, esta, por favor. por esta hermosa charla que nos enorgullece. Ustedes saben que la tele me gusta y he visto mucha a lo largo de mi vida, pero la verdad que nunca una entrevista con centollas vivas. Faltaban la Sirenita y Sebastián y que todos terminaran cantando debajo del mar, pero arriba de la mesa, dale. Este programa es una locura hermosa. Ahora volvamos al búnker con Diego, que va a contarnos cuánto pescado comemos en nuestro país. Bueno, Diego, pero finalmente, bueno, sabemos que en Argentina, bueno, somos carnívoros. Sí. Carne, 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 y a pesar de esa extensión costera extraordinaria, deberíamos comer un poco más de pescado. ¿Cuánto pescado se consume? Cada persona, ¿qué cantidad de pescado consume por año? Deberíamos. El resumen es este. Somos considerados internacionalmente un país pesquero. Un país exportador de una pesca de calidad. Pero tenemos muy bajo consumo Per cápita. O sea, acá la paradoja es mucha producción y exportación, poco consumo. Andamos por los 5 o 6 kilos por habitante por año. Cuando el promedio mundial fue subiendo, porque tiene muchas bondades nutricionales y de la salud el pescado, subió de 10 a 20 kilos por habitante por año en el mundo, a nivel mundial. Algunos países están por arriba. Sí. Pero Argentina se queda ahí en 5 o 6. Se empecinó a quedarse ahí. Exactamente, porque vos lo dijiste, somos muy carnívoros. Somos carnívoros. Si bien se está despertando el gusto por mariscos y por algunas... el pacú, antes no existía el pacú, Es delicioso. o la trucha, cosa que también está pasando ahora, ¿no? Y te quiero contar cuáles son los países que más pescado consumen. El primero te lo debes imaginar. Déjame pensar, ¿es asiático? Es asiático. Es asiático, me lo imaginé. Japón, 54 kilos por habitante por año contra 20 el promedio mundial. Son depredadores de pescado. Ahí está, Japón en el lugar número 1. Después, 2 países europeos, donde también cuando uno los visita, especialmente uno, ves que hay mucha pesca, mucho de mar también porque está rodeado. Es un país pequeño y que tiene 2 costas. España y Portugal, los nórdicos, Noruega, Dinamarca, y en América Latina, ¿quién se destaca? Imagino Perú. Perú. En América Latina se destaca Perú.
Y bueno, quería también comentar algo de los nutrientes, porque realmente es muy importante hablar de eso, a ver si subimos un poquito los 5 o 6 kilos por habitante por año. Bueno, es muy rico en nutrientes el pescado, proteínas, vitaminas, minerales, aportan ácidos grasos, el famoso omega 3, que tiene un efecto preventivo para patologías cardíacas, para combatir la presión arterial, para generar el colesterol bueno. ¿No? Así que bueno, ahí están presentes en los llamados pescados azules, el omega 3, que son caballa, bonito, sardina, atún, anchoa, sardina, y los mariscos también poseen alto contenido de omega 3. Así que bueno, realmente esto es algo para tener en cuenta pensando en la salud. Un recurso pesquero en la Argentina muy importante que genera más de 25.000 empleos de manera directa y muchos más de manera indirecta. Hay más de 7.000 o 8.000 pescadores artesanales en las costas, por ejemplo, ahí en la cuenca del Plata, y mucha exportación. Sí. Vos sabés que de lo que se produce entre el 75 y el 90% se exporta justamente al mercado externo. Y además, estos peces o estos pescados que se van conociendo y se van apreciando, no es solamente merluza o calamar desde ya, pero también sábalo, la boga, el pacú, bueno, todo aquello, la trucha arcoíris en la zona de la Patagonia, ¿no? Se dio un fenómeno muy interesante que se debe a diferentes razones. Una es la idea un poco de rechazo del salmón rosado, como porque se lo considera un pescado que nace en un ambiente contaminado, que además es muy caro, no es autóctono, etcétera, etcétera. Y hay un crecimiento muy grande, obviamente dentro de los términos que manejamos acá en el país, un crecimiento grande por ejemplo, del truchón, ¿no? ¿Qué diferencia tiene la trucha esa, que es la más pequeña, con el truchón? Es simplemente un pescado que crece más. Okay. Es una trucha arcoíris, pero grande, que permite la obtención de filetes que son muy parecidos a los del salmón. Y entonces, un poco porque es un producto nuestro y un poco por un tema de costos, etcétera, bueno, se fue y se está imponiendo dentro de lo que es la gastronomía y dentro de las elecciones de los consumidores. Bueno, hagamos fuerza, Pietro, a ver si subimos los 5 o 6 kilos por habitante por año. Si fuera por mí, llegamos al triple. Pero ¿cómo? Con la hermosa y extensa costa que tenemos, la infinita variedad de peces, y solamente comemos entre 5 y 6 kilos de pesca por año. Bueno, la verdad no se me ocurre otra reflexión más que pensar qué pescados que somos los argentinos. No se me ofendan, pero vamos a ponernos las pilas, a subir ese promedio, que el pescado es rico, tiene buen precio y hace bien. Che, y voy a aprovechar una pausa en la grabación para sacarme unas dudas con el gran Pietro sobre este tema. Buen día, Dexter. Es uno de mis temas preferidos, así que adelante. ¿Cuáles son las características principales de un buen pescado fresco? El pescado fresco tiene que tener una textura bastante rígida, firme, ojos brillosos y agallas de un color rojo absolutamente vivaz. ¿Los pescados de río son realmente tan sabrosos como los de mar? Digamos, ¿qué diferencia hay entre ellos? Cuando están frescos, los pescados de río son exactamente ricos como los pescados de mar. Obviamente, tienen diferencias, son diferentes las espinas, son diferentes las escamas y también en algunos el sabor tiene características distintas a los de mar. ¿Por qué? Y porque comen cosas diferentes y porque viven en un ámbito diferente. Bien, pescado, ¿crudo, a la parrilla o al horno? ¿Vos cuál elegís? Bueno, el pescado va en estas tres opciones de igual manera. Todas tienen la misma fuerza. Depende mucho del tipo de pescado que uno tiene o marisco que uno tiene a disposición, porque cada cocción depende de la tipología de pescado y mariscos que queremos utilizar. Cada una tiene su cocción preferida para que se resalten sus virtudes. Del trío merluza, pejerrey y salmón, ¿con cuál te quedás y por qué? Vamos por descarte, eliminamos el salmón porque es un pescado que no pertenece a nuestro mar, no pertenece a nuestra cultura. Sí, lo tenemos en el sur, en algunos pequeños lugares, pero los primeros dos son más masivos, son sabores más adquiridos. ¿Qué otra receta, además del ceviche, se hace con pescado crudo? Bueno, el tiradito desde ya, el sashimi, algunos crudos, como se llaman así en Italia, en el Mediterráneo. Así que bueno, la idea de comer pescado crudo en su esencia más íntima,
en su potencial organoléptico más elevado existe en diferentes lugares del mundo. ¿Qué errores comunes se deben evitar al cocinar pescado en casa? El exceso de cocción. Hay que limpiar bien el pescado y cocinarlo lo justo. El pescado necesita pocos minutos de cocción para resaltar sus virtudes. Bien, para preparar pescado a la parrilla, ¿qué técnica recomendás para que no se pegue? Lo más fácil es no sacar, si es un pescado de escama, no sacar las escamas, dejar la piel, cocinarlo del lado de la escama de la piel y poco. La palabra en la cocción del pescado que dominante es poco, lo justo y necesario. ¿Se le pone limón al pescado o es un crimen para el sabor? No, no es un crimen, pero en mi opinión es mejor no ponerle. No aporta mucho al sabor del pescado. O sea, vamos agregando un medio ácido que desde el punto de vista de la degustación no tiene mucho sentido. Quizás en las frituras de mar podría tener sentido porque cortamos un poco la grasitud, pero en general no es necesario agregar limón. Para Pietro Sorba, ¿el mejor pescado o marisco es? Seguramente las vóngoles, las almejas. Son un marisco que me enloquece, sobre todo combinado con la pasta. Gracias, Pietro, sos un océano de conocimiento. Amigas y amigos, llegó la inevitable hora del corte, de la pausa. Pero por favor no se levanten del sillón porque tenemos muchísimas más cosas para ver y para disfrutar juntos. Amigos, si creen que por haber visto entrevistas con centollas vivas y conocido la leche de tigre, ya vieron lo mejor, pues no es así, porque tras la pausa, en este océano de conocimiento que es Historias Ricas, lo mejor está por descubrirse. No se vayan, que ya venimos con más Historias Ricas. Siempre en tu mesa, cuando hay noli nadie deja. Noli, 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 siempre en tu mesa. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Amigas y amigos, bueno, volvimos. Así que bueno, disfruten, miren, observen y pásenla bien. Bueno, Diego, más detalles, más historia, más curiosidades. Bueno, hablemos de cosas que llaman la atención. Si vos te vas a la Patagonia bonaerense, Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, tenés uno de los bancos de ostras más extensos de la región. Parece mentira, ¿no? ¿Ostras en Buenos Aires? Sí. Se llama Bahía San Blas, el balneario Espositos. Ahí hay toda una cultura muy importante vinculada con la ostra y de hecho está la fiesta provincial de las ostras. ¿Y sabés qué hacen como estrella de la fiesta, que es en enero, como una jornada que resume todo el esfuerzo? Una paella de ostras. Nada mal. Y después te quiero contar, creo que es imprescindible hablar de esos comercios que se hicieron famosos por haber traído la cultura de la pesca de Italia y haberla convertido en algo muy familiar. Si yo te digo Cornalitos en Mar del Plata, ¿en qué pensás? En los restaurantes ahí, en el donde puerto. Todo el mundo quiere ir a comer ahí. Bueno, la historia de los tanos es la historia de Chichilo, un emblema de la gastronomía de Mar del Plata, fundado en la década del 50 por Antonio Di Leva, un inmigrante oriundo de Sorrento. Muy bien. En Italia. Muchos de la región de Campania ahí en
En Mar del Plata, muchísimo. Bueno, llegó en 1947 a la Argentina, primero trabajó vendiendo pescado en Buenos Aires, luego se establece en Mar del Plata y empieza con su negocio propio, con esta idea de vender productos marinos directamente por la frescura y por la calidad en el mismo puerto, y se convierte en un ícono, y son imperdibles los crujientes cornalitos. Y por último quiero contarte de un pueblo, Camarones, que justamente tiene que ver con este producto de mar, un pueblo pesquero, a 262 kilómetros de Comodoro Rivadavia, que tiene poquitos habitantes, pero una cultura Hermoso. muy linda, hermoso, que tiene una particularidad, ¿no? Que allí vivió Juan Domingo Perón. Pasó su infancia porque el padre era juez de paz. Y cuando él estudiaba en el Colegio Militar de la Nación, los veranos Se volvía iba a Camarones. Así que una relación interesante. La verdad que escuchar la palabra cornalito me lleva automáticamente a mis veranos de la infancia en Mar del Plata, mis primeros castillos de arena, los amaneceres en el mar, una ciudad que me llenó siempre el corazón con sus recuerdos y me vació los bolsillos en la ruleta y en Sobremonte, ícono bolichero de Marpla. Pero bueno, vamos con Pietro para conocer a un especialista que va a mostrarnos los secretos para preparar un verdadero chupín de pescado. Amigas y amigos, en Argentina lamentablemente no se come mucho pescado y tampoco mariscos. O sea, se comen pero no tanto. Y es una pena porque tenemos materia prima extraordinaria. Y si no se comen muchos pescados y mariscos vinculados al agua salada, al mar, imagínense los pescados de agua dulce. Sin embargo, el recetario típico argentino tiene una receta emblemática donde intervienen los pescados de río, el chupín. Hoy vamos a lo de David, que nos va a enseñar cómo se prepara un verdadero chupín de pescado de río. Vamos. Pescado de río. Pescado de río. Una receta confortable. Bien tradicional. Además es de tu familia, tiene una impronta Sí, familiar. sí, tiene una fuerte. linda historia de familia. Te dejo trabajar. Bueno, sí, vamos a seguir Y preparando. en un rato lo vamos a degustar. Perfecto. Este es un restaurante de pescados y mariscos. Acá Exacto. el foco está puesto absolutamente en esta materia prima. Exacto. ¿Qué es lo más difícil en el tratamiento, en la cocción del pescado y del marisco? Y hay que ser, sí, preciso, tener esa, quizás con los sabores, combinarlo y que no sea sabores tan fuertes para no El pescado opacar es el delicado, pescado. Exacto. ¿Y cómo reacciona el público porteño y bueno, que visita la ciudad frente a platos de pescado y marisco? Porque bueno, el argentino es esencialmente carnívoro. Exacto. Principalmente vienen a buscar carne, lo que son los extranjeros, pero bueno, nosotros le ofrecemos un menú en el cual hacemos ese recorrido con los pescados que tenemos de nuestra costa. Y se quedan sorprendidos. Sí, ya no es el consumo quizás una vez a la semana, tenemos clientes y gente que viene a probar cada vez que hacemos un cambio de carta, las sugerencias que tenemos de fin de semana. Tenemos una buena aceptación y muy buenos clientes. Eso es muy bueno. Papá es un pescador por hobby, por deporte. Tengo el recuerdo de que él venía con dorado, con surubíes. Y bueno, una de las preparaciones nuestras en invierno era el chupín. El chupín. El chupín. No lo hacía precisamente mi papá, lo hacía mi mamá, mi abuela. Pero ¿viste? la familia. Pero Estaba ahí en la era familia. un plato de mesa que te queda grabado, ¿viste? ¿Qué no le puede faltar a un chupín de pescado? O sea, como todos los platos, seguramente tiene una base aromática, vegetal, de la que no se puede salir, me parece, Claro, ¿no? sí, la cebolla, el pimiento rojo, la papa, el pescado, la variedad que vos Que uno elijas. encuentre. Exacto. Uno encuentre.
En este caso, ¿qué pescados utilizaste? Ahora en este caso yo utilicé acá una lisa, que es una pesca de río. También tuvimos, por suerte pudimos conseguir pacú, surubí. Y bueno, y en esta reversión, digamos, Esta es fantástica, maravillosa. del chupín, nosotros usamos los filets de pejerrey. Bueno, y acá es una técnica completamente diferente. Diferente porque las cocciones es un pescado con un lomo más alto, la lisa, y acá el pejerrey es mucho más fino, el tiempo es mucho más corto. Entonces acá tenemos un plato más de larga cocción, un plato de olla, si lo Exacto. podemos llamar así, acá un plato más armado, un plato más construido, ¿no? De Exacto. construcción. Así que, David, gracias por esta clase magistral. No, gracias a ustedes. Sobre nuestro chupín, que no sé si sabías, el nombre nace a partir de una receta de la ciudad de Génova, que se llama chupín, es una receta de pescado. Entonces, evidentemente, esa denominación llegó con los inmigrantes y finalmente se quedó acá. Amigas y amigos, vamos a un pequeño corte comercial, pero es chiquititos, así que no se vayan porque tenemos mucha más historia rica para ustedes. Vuele diariamente a toda Europa en nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia gastronómica a bordo. Air Europa, tú decides. Silva Sapori, el sabor de tus ensaladas. ¿Esperabas 4 y te cayeron 6? Tómatelo con soda, tómatelo con soda. Ives, tómatelo con soda. Hemos tenido un programa donde las aguas del conocimiento y la historia nos han llevado a buen puerto. Pero mejor los dejo con Pietro para que nos cuente su resumen morfipoético del programa de hoy. El pescado, en manos de un hábil preparador, puede convertirse en una fuente inagotable de placeres para el paladar. Lo dice alguien que de cocina sabía mucho, Jean-Antelme Brillat-Savarin, el jurista francés, autor del primer tratado de gastronomía moderna, Fisiología del gusto, publicado en 1825. A diferencia de la carne viril y vigorosa, los hijos del mar son enigmáticos. Vienen de otro mundo, de un mar misterioso, profundo e infinito, que nunca se revelará en su totalidad. Miles de criaturas de diferentes formas y colores que demuestran la absoluta relatividad de nuestra existencia. Y sin embargo, se nos conceden en la efímera revelación de territorios desconocidos y sabores exquisitos. Historias de familia, tradiciones, los sabores del mar, recuerdos de la tierra. La aventura de hoy ha finalizado, pero nos volvemos a encontrar la semana que viene para zarpar hacia un nuevo destino acá, en Historias Ricas.